pues para mí es un gusto estar aquí en México, mi país, y gracias a Gerardo por aceptar mi autoinvitación al CIO. La pasé muy bien esta semana. Y bueno, les voy a hablar de mi tema de tesis y de lo que estoy haciendo allá en la Escuela de Minas. Yo trabajo por una parte con el Centro de Morfología Matemática, que pertenece a la Escuela de Minas, como decía Gerardo, y también estoy adscrito a la Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de París, la ESIE, por parte de en el CMM, en el Centro de Morfología Matemática, con Peter Docladal, y en la ESIE por parte de Eva Docladal. Bueno, la presentación que les voy a dar el día de hoy va a comenzar un poco hablando de mi tema de tesis, los objetivos, y un poco la trayectoria que he tenido a lo largo de mi carrera profesional. Y después voy a meterme más en los detalles acerca de los trabajos que he hecho en este año y medio de tesis, empezando por una técnica que nosotros llamamos comprensión de escena no supervisada, en la cual nosotros desarrollamos una aplicación para aterrizajes autónomos de drones. Y como segunda parte de este trabajo pasamos a trabajar con la información de color de las imágenes. Igual tenemos ahí unos trabajos, unos resultados que les voy a mostrarles. Y por último voy a concluir la presentación hablando del trabajo que estoy haciendo ahora y justamente de la intención de venir esta semana al CIO. Entonces, mi tema de tesis. Un poco de background de mi carrera de maestría y ingeniería. Como decía Gerardo me asistió cuando yo estuve haciendo la maestría en Simestaf y allá en Francia. Este fue mi proyecto de maestría, un dron un poco raro, envuelto en una protección. Y desde entonces me interesé en los drones, ¿no? Pero, ¿qué es un dron? Un dron es un vehículo aéreo, es un robot que vuela, ¿no? Un sistema compuesto de subsistemas que en un principio puede pensarse que solo se utiliza para filmar, para hacer videos, para tomar fotos bonitas, pero hay un montón de aplicaciones que se puede hacer, pero es necesario tener o integrar más sensores para desarrollar estas aplicaciones. Por ejemplo, añadir una cámara. No sé si alcanzan a ver bien los detalles, igual si podemos apagar la luz de aquí para que después las imágenes que voy a mostrar tal vez sea interesante. Pero bueno, esa es una definición muy vaga de lo que es un dron y de lo que se puede hacer con un dron, ¿no? Entonces, de las aplicaciones posibles con las que podemos pensar, pues está el transporte de bienes o de productos, para la seguridad, para la construcción, para hacer reconstrucción 3D, para la agricultura, entre otras, ¿no? El límite es la imaginación. Recientemente en la Ciudad de México hubo un temblor en donde hubo muchos aficionados que sacaron sus drones y querían encontrar personas que pudieran estar sepultadas en plazas de los derrumbes. Entonces podría ser una aplicación viable en un futuro. Y también, por ejemplo, en Francia hay muchos proyectos que tienen que ver con la industria. Por ejemplo, esta empresa se llama Altametriz y se encarga de hacer reconstrucción de las líneas férreas de los trenes, ¿no? Entonces hay N aplicaciones y, como decía, la imaginación es el límite, ¿no? Entonces, de todo esto que les he contado, comencé con los drones, haciendo modelado, ecuaciones, cómo controlarlos, pero después pensé que sería bueno hacer una aplicación, y para hacer una aplicación, un dron, desde mi punto de vista, tiene que tener información visual. ¿Para qué información visual? Para pues tener una retroalimentación del mundo real, de lo que estamos viendo en realidad, ¿no? Entonces, por eso me pasé al área de visión por computadora o procesamiento de imágenes. Entonces, podemos definir que para que un dron realice una aplicación, necesitamos darle una misión. Como una misión para un dron la podemos definir de la siguiente manera. La manera más sencilla, por así decirlo. Tenemos el dron en un punto 1, en donde, más bien, la etapa 1 es la encargada de elevar el dron a un punto A.
y nosotros le ordenamos al dron de ir del punto A al punto B. Esta trayectoria se realiza mediante GPS o un piloto humano que lo controla. Y después, en este trayecto, pues adquirimos imágenes, o tomamos un video, o censamos, o etcétera, lo que sea. Y después tenemos que aterrizar el dron en un punto 3. Esta es una misión a grandes rasgos, pero cuando nosotros integramos información visual, nosotros podemos aumentar las capacidades del robot. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos información del ambiente. Entonces, lo que nos permitiría la información visual es evitar obstáculos y también identificar objetos y posiblemente hacer trayectoria de estos vehículos, ¿no? De estos objetos. Entonces este es el caso que me interesa a mí, una navegación semiautónoma basada en información visual. Entonces el objetivo de la tesis es proponer algoritmos de visión que sean capaces de comprender una escena de tal manera que el dron tenga información importante, relevante para llevar a cabo misiones. ¿Okay? Por ejemplo, estamos pensando, tengo una hipótesis que si nosotros comprendemos o si el robot comprende la escena que está mirando, va a ser una ayuda extra para realizar misiones autónomas y podemos llevar a cabo la detección de obstáculos. Aquí esta es una imagen de unas telecabinas de una estación de esquí, me imagino, donde podemos identificar, imagínense que estamos haciendo el mapeado de esas montañas, pero no vemos las telecabinas y el dron se estrella con las telecabinas, ¿no? Entonces, si tenemos esa información, podemos evitar esas telecabinas. Y este es un ejemplo igual de detectamos el objeto y podemos seguirlo, ¿no? Esa es otra aplicación posible. Este es a grandes rasgos el objetivo de la tesis, proponer algoritmos que sean capaces de detectar obstáculos y posiblemente seguirlos después de la detección. Como les decía, en este año y medio he trabajado en un proyecto, más bien el inicio de la tesis comenzó con la comprensión de escenas de manera no supervisada. ¿Esto qué quiere decir no supervisada? Que normalmente en los algoritmos de visión tenemos n parámetros a fijar, que si la intensidad de luz bajó, que si subió, que si hay ruido, que si la distancia de la cámara. Entonces una manera de hacerlo no supervisado es poner unos parámetros al inicio del algoritmo y esos parámetros van a ser capaces de soportar todas las perturbaciones posibles en la adquisición de la imagen, ¿no? Entonces a eso le llamamos nosotros no supervisado. Como lo decía, los problemas de cuando ponemos una cámara en un dron es que las imágenes que nos van a arrojar van a tener sombras, van a tener saturación. Por ejemplo, aquí perdemos el cielo porque hay un exceso de luz y también hay un cambio de escala. Los objetos no están a la escala real, ¿no? Estas son algunas problemáticas a las que nos enfrentamos cuando ponemos una cámara en un dron. Entonces, nosotros atacamos el problema de la comprensión de escena basándonos en un principio que es el principio de Helmholtz. Este principio nos dice que nosotros como seres humanos somos capaces de detectar objetos en un ambiente que salen que no son aleatorios, que no son generados por un proceso aleatorio. Me explico. Por ejemplo, en esta imagen tenemos ruido y si a nosotros nos piden identificar alguna forma ahí o si nos piden describir qué ves en la imagen, normalmente deberíamos decir que no vemos nada, ¿no? Esto cae un poco también en la psicología. Si ven algo aquí es que puede ser interpretado como algo psicológico, pero normalmente como humanos en una imagen que tiene ruido no detectamos nada. Y nosotros empezamos a detectar cosas cuando salen de esa aleatoriedad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un grupo de puntos aleatorios, pero si de estos puntos retiramos algunos cuantos, podemos identificar que aquí se forma una línea recta, o podemos formar una línea recta
utilizando estos puntos, ¿no? Es el principio de Helmholtz. Dice que en el ruido no detectamos nada, pero como humanos somos capaces de detectar aquello que sale de algún proceso aleatorio. Nos basamos en este principio y nos basamos también en la teoría de la Gestalt. Esto también tiene que ver con la psicología. Entonces, ¿qué es la Gestalt? La Gestalt es una ley que salió, es un estudio psicológico propuesto por un alemán, Wertheimer, en los años 20, que dice que nosotros como humanos, antes de identificar las pequeñas partes que componen a un elemento, identificamos a un grupo de elementos y le damos sentido. ¿Ok? Entonces yo espero que todos aquí puedan detectar dos caras en lugar de un grupo de vegetales y un grupo de manos, ¿no? Si no, también es que tienen ahí un problema psicológico. Entonces eso es nuestro comportamiento como humanos, ¿no? Nosotros utilizamos las leyes de la Gestalt, que son estas de acá, las leyes de similaridad, de proximidad, de similaridad, para darle sentido a un grupo de cosas. Entonces, primero deberíamos identificar que esto es un rostro y después que el rostro está compuesto por un grupo de manos. Entonces, nosotros usamos estos dos principios que salen de la teoría o de la ciencia de la psicología, y en particular utilizamos la ley de la similaridad y de la proximidad. ¿Cómo utilizamos esto? Por ejemplo, tenemos un grupo de puntos y la ley de la proximidad nos dice que nosotros agrupamos aquellos puntos que se encuentran más cercanos entre ellos. Entonces, en este grupo de puntos es natural agrupar los que se encuentran más cercanos y desagrupar aquellos que se encuentran más lejos, ¿no? Un ejemplo claro es el teclado. Tenemos el teclado alfanumérico, las letras las agrupamos y los números los agrupamos y luego las letras, las jefes, ¿no? Los comandos jefes. Esta es la ley de la proximidad de la Gestalt. La ley de la similaridad nos dice que tendemos a agrupar cosas por su parecido entre ellos, ¿no? Entonces, normalmente deberíamos poder agrupar, por ejemplo, círculos negros con círculos negros, círculos blancos con círculos blancos, triángulos hacia abajo, igualmente detectar alineaciones, etcétera, etcétera. Esto es la ley de la Gestalt. Entonces utilizamos el principio de Helmholtz y la Gestalt para proponer un algoritmo de comprensión de escenas no supervisado, y en particular para una aplicación de aterrizaje autónomo de drones. Entonces, pasando a este problema de aterrizaje de drones, el planteamiento del problema es que tenemos un dron en un estado, está volando el dron, entonces va a dirigirse de un punto A a un punto B y tiene que detectar un marcador o alguna referencia en el suelo para aterrizar. Entonces, en este problema, nosotros nos preguntamos de qué manera de qué manera podemos resolver este problema. Es una aplicación muy sencilla desde el punto de vista de procesamiento de imágenes, porque nosotros definimos un target circular. Esto en procesamiento de imágenes tiene años que se desarrolló. Detectar círculos, sobre todo si los círculos siguen algún patrón, podemos utilizar técnicas de reconocimiento de patrones para identificarlo, o también podríamos utilizar lo que hoy está muy de moda, la inteligencia artificial. Nosotros alimentamos nuestro sistema con todos los targets posibles que tenemos a identificar y automáticamente podríamos hacer el reconocimiento. Pero una cosa que no queríamos, o más bien una cosa de la que no es capaz la inteligencia artificial, o tal vez sí, pero requiere mucho tiempo de entrenamiento, es lidiar con todas las deformaciones o problemas a las que nos enfrentamos cuando utilizamos imágenes que provienen de un dron. Es decir, nos enfrentamos a cambios de iluminación, por ejemplo sombras, cambio de escala, el target va a estar más lejos dependiendo de la altura del dron. También si la calidad de la imagen es baja, nos enfrentamos a ruido en la imagen, y también nos enfrentamos a deformación dependiendo del ángulo de vista según ataque el dron
el marcador en el suelo. Entonces, por eso nos enfocamos más en utilizar una técnica general y que está basada en la percepción humana para atacar este problema, que utilizar los métodos tradicionales, por así decirlo. Y sacamos un trabajo que lo titulamos Modelo Perceptual No Supervisado, lo publicamos el año pasado, el cual consiste en 3 etapas. La primera es identificar los contornos de la imagen donde se encuentra el target. Después creamos un espacio de características a partir de esos contornos y después aplicamos las leyes de la Gestalt de las que les platiqué, las leyes de la similaridad y la proximidad. Y posteriormente tenemos la identificación del target, porque el target tiene círculos concéntricos, entonces podemos codificar información. Entonces esta etapa se trata de codificar la información y saber qué target estamos identificando. Entonces el punto número 1, identificación de contornos. En la literatura encontramos diferentes métodos para identificar contornos. Por ejemplo, están los métodos, estos 4 métodos muy conocidos, el filtro de Otsu o el filtro de Gauss, pero estos filtros no funcionan bien cuando hay variaciones de iluminación en la imagen. Entonces nosotros utilizamos una técnica bastante conocida que se llama, bueno, lo propuso Mark y Fildred en el 80, es el Laplaciano, el cruce de la función gaussiana por cero. Entonces nosotros identificamos el paso de una función gaussiana de un valor positivo a un valor negativo, y esto nos indica que hay un borde o un edge que pertenece a algún objeto en la imagen. Y nosotros lo hicimos escalable. ¿Qué quiere decir escalable? Que utilizamos un valor que va aumentando, y este valor es la escala. Mientras más aumentamos esa escala, menos contornos tenemos, pero la característica es que los contornos que aparecieron en la primera imagen no van a desaparecer en las imágenes consecuentes. Es decir, estos contornos son obtenidos con sigma 3. Si se dan cuenta, hay menos contornos que cuando tenemos sigma 2, pero los contornos que aparecieron en sigma 3 siguen presentes en esta imagen, y los de sigma 3 y 2 siguen presentes en esta imagen. Entonces, calculamos el pasaje por cero de en 3 escalas distintas y las juntamos en una imagen, en una sola imagen que nosotros llamamos L. Y con esto podemos crear un espacio multicaracterístico en donde de los cuales nosotros podemos obtener información, y aquí es donde aplicamos la ley el principio de Helmholtz. Si se dan cuenta, esta imagen se parece mucho a la imagen del ruido que les enseñé, ¿no? Pero nosotros podemos identificar que aquí hay bordes que pertenecen a la imagen, a la hoja de papel y a los círculos. Entonces, aplicando el principio de Helmholtz, podemos recuperar aquellos contornos que no son generados por el ruido. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Utilizamos una técnica que se llama análisis de anomalías, que lo propuso Red y Yu en el 90. Es conocido se llama RX Detector. Es un detector de anomalías que es muy utilizado para las tarjetas de crédito. Cuando tienes algún movimiento que sale de tu comportamiento normal, te da un aviso. Entonces utilizamos esa técnica que está basada en la distancia de Mahalanobis, dada por esta ecuación, para detectar aquellos contornos que salen del ruido. Entonces con estos podemos identificar los contornos que son circulares y que tienen algún cambio de iluminación importante. Si se dan cuenta, aquí va a estar complicado, pero como los parámetros del detector de anomalías son la intensidad de la imagen y la circularidad, podemos ver que recuperamos los contornos que también pertenecen a áreas donde hay cambios de iluminación más o menos importantes. Por ejemplo, esta mancha de acá, a pesar de que no es circular, la recuperamos, y aquí se ve reflejado, ¿no?
Entonces ese es el primer paso de este algoritmo. El segundo paso se trata de calcular los valores de proximidad y similaridad para utilizar la Gestalt. Entonces, para los valores de similaridad, nosotros calculamos un coeficiente omega que está dado por una función exponencial que calcula la diferencia del contorno que nosotros recuperamos y una elipse que nosotros ajustamos al contorno. Y la proximidad va a estar dada, perdón, la similaridad va a estar dada por este análisis, ver cuánto se parece nuestro contorno a una elipse y cuánto la diferencia de área entre una elipse real y nuestro contorno. Esta es la función de similaridad. Y para la proximidad vamos a utilizar un algoritmo de agrupamiento, de clustering, en donde tenemos como entrada tres informaciones: la posición X e Y del centroide de los contornos que recuperamos en las dos etapas anteriores, y kappa i, que es un valor, que me lo salté, pero este valor está dado por los coeficientes de proximidad y similaridad de los dos contornos. Entonces, ¿cómo aplicamos la propiedad de agrupamiento por proximidad? Nosotros tenemos aquí, en esta imagen, los centroides de aquellos contornos que pasaron las dos etapas anteriores, el principio de Helmholtz y de similaridad. Entonces, nosotros sabemos que el clúster que corresponde al target que nos interesa es el 0. Y si nos damos cuenta, el clúster 0 que está aquí está muy próximo al clúster 4, que es uno morado que está acá. Entonces, si solamente consideramos información X, Y, es decir, la distancia entre centroides de los contornos, nosotros tenderíamos a agrupar estos dos cuando no querríamos esto. Entonces, cuando agregamos una tercera información, que es kappa i, nos damos cuenta que este clúster 0 que está aquí, en X, Y puede que esté muy cercano a este, pero cuando agregamos kappa i, vemos que este clúster queda muy lejano en este espacio de características. Entonces es posible recuperar solamente el contorno que pertenece al target. Estos son algunos resultados que obtuvimos. Estas son las etapas. Primero detectamos los contornos en tres escalas: principio de Helmholtz, y luego el principio de agrupamiento y similaridad, y luego viene la detección, o sea, la decodificación de los targets, ¿no? Para los targets, como les decía, son círculos concéntricos, entonces podemos codificar información dentro de los círculos. Cada círculo es un bit, perdón. Entonces tenemos 8 bits que nos guardan información y 2 bits de control, que estos son constantes que pertenecen al contorno exterior del target. Entonces podemos codificar información. Como tenemos 8 bits, podemos codificar hasta 16 targets. Estos son los 16 targets que podemos hacer. Y como la tesis es de visión por computadora, no tengo un dron para probar el algoritmo, entonces hicimos pruebas con mi celular. Tomé una secuencia de videos con mi celular. Entonces tenemos las 16 targets a identificar. Aquí estamos en un ambiente al interior, en donde las condiciones de iluminación no son buenas, digamos. Y aquí estamos en un ambiente al exterior y podemos identificar las perturbaciones de las que les hablaba, o degradaciones. Por ejemplo, bueno, este no tiene mucho, no está tan complicado, pero aquí podemos ver sombras. Acá también podemos ver sombras, de igual manera sombras. Aquí reflejos. Cuando hay exceso de reflejo y perdemos los contornos no identificamos, pero una vez que recuperamos los contornos somos capaces de identificar los targets. La otra perturbación es que cuando inclinamos la cámara también vamos a perder, deja de ser un círculo el target, es una elipse, ¿no? Entonces el método que proponemos nosotros es robusto a cambios de iluminación, presencia de sombras
ruido en las imágenes y altitud también. Cuando alzas la cámara, el target se empieza a ver mucho más pequeño, pero como tenemos bits de control, el algoritmo que proponemos es capaz de rectificar en caso de que pierda alguna información. Bueno, esta parte del video es interesante porque aquí hay unas piedritas que, como nosotros basamos nuestro método en la circularidad, las piedritas son circulares, entonces es para demostrar que el algoritmo detecta solo los targets y no cosas circulares. Bueno, esa fue la primera parte en lo que he trabajado. Entonces, como resumen, puedo decir que hasta el momento he trabajado con imágenes a nivel de gris y con primitivas de las imágenes, que son los contornos, ¿no? De estos contornos yo utilicé información que son la circularidad, el gradiente, la forma elipsoidal, y utilicé las propiedades de agrupamiento, de similaridad y proximidad. Y para la segunda parte, o para la continuación del trabajo, nosotros queríamos agregar más información porque nosotros no vemos en blanco y negro, vemos a color, ¿no? Entonces la siguiente etapa fue añadir color a las imágenes y trabajar con otra primitiva de las imágenes, que son las regiones. Las regiones son, podemos pensar a las regiones como una sobresegmentación o una sobredivisión de la imagen en pequeños pues regiones homogéneas o que comparten información entre ellas, ¿no? Y la idea es utilizar otras características, por ejemplo, la posición, la orientación, el área, el perímetro, la compacidad, el color, la textura, gradientes, intensidades, etc. Entonces, para la segunda parte, es el color con el que nos va a interesar. Entonces, el color en una imagen la podemos ver como una distribución de píxeles, ¿no? Y los píxeles los podemos distribuir en diferentes espacios de color. Algunos espacios de color más conocidos son el RGB, que es conocido también como un espacio de color que depende del dispositivo. Las cámaras, los monitores, todos esos dispositivos dependen de ese espacio de color. Y hay otros espacios de color que son no lineales. Este espacio de color es lineal. Estos dos espacios de color no son lineales y están más basados en cómo nosotros percibimos el color en una escena real. Yo en lo particular trabajo con este espacio de color, el LAB, porque es un espacio de color que comprende a los demás espacios de color y modela o intenta imitar cómo es que nosotros percibimos los colores. Entonces, bueno, el punto de esta diapositiva es que los colores en una imagen son distribuciones y las podemos visualizar como una distribución de píxeles en un espacio 3D. Seguido de la pregunta ¿qué espacio de color vamos a utilizar? Es cómo nosotros vamos a diferenciar los colores. Y para diferenciar los colores necesitamos diferenciar dos distribuciones. Entonces la siguiente pregunta que nos hicimos fue ¿para qué nos va a servir diferenciar dos colores, ¿no? Entonces en procesamiento de imágenes hay aplicaciones en donde se utiliza esto, por ejemplo para seguimiento de obstáculos. Imagínense que tienen un video, una secuencia de video, y analizan la imagen anterior y posterior, ¿no? Comparan las dos distribuciones de colores y aquellas píxeles que se movieron en esa secuencia lo pueden detectar lo pueden definir como un objeto, y esto les va a dar una zona de interés para seguir este objeto que se está moviendo. Son distribuciones que se están moviendo, entonces necesitamos comparar esas dos distribuciones. En medicina se ocupa mucho para el registro de imágenes. Por ejemplo, pacientes que tienen una enfermedad que tienen que estar monitoreando, por ejemplo, que cuánto crece un tumor, entonces se utiliza esta técnica de image registration. Para modelos de clasificación, por ejemplo, tiene una gran base de datos, o cuando, no sé si han utilizado el buscador de Google de imágenes, que ustedes meten una imagen y Google les arroja aquellas imágenes que se parecen más.
bueno, compara distribución de colores. Y bueno, estos dos es lo mismo. Image retrieval es encontrar una imagen dentro de una base de datos, ¿no? Entonces, hay aplicaciones en donde se utiliza mucho esta técnica de comparación de distribuciones. Entonces, otra pregunta que nos hicimos es, ¿qué método vamos a utilizar para comparar colores? En la literatura podemos encontrar lo que les llaman los bin-to-bin, que son métodos que comparan dos histogramas, pero particularmente comparan el rango 1 contra el rango 1, y así lo hacen por todos los rangos. Cuando digo rangos me refiero a este bin, lo comparan con el bin 1, que es este de acá. Estas técnicas son muy utilizadas, pero arrojan malos resultados o dudosos resultados. Entonces nosotros nos interesamos en el transporte optimal, que es una cosa muy antigua, propuesta por un matemático francés, Gaspard Monge, en 1781, que él pensó el problema de transporte optimal. Bueno, en su época el problema era cómo yo voy a transportar un pedazo de tierra de un punto A un punto B. Entonces él propuso las ecuaciones, propuso el problema, es un problema de optimización, y después este problema lo retomaron otros matemáticos para diferentes aplicaciones, por ejemplo minería y cosas referentes a la milicia. Y fue este matemático, Kantorovich, que ganó el premio Nobel por su trabajo en economía con transporte optimal, que empezó a tomar más fuerza esta teoría. ¿Y de qué se trata esta teoría? Bueno, es distribuir de manera optimal una cantidad de recursos. Entonces, tenemos recursos aquí representados por puntos rojos, y tenemos personas que quieren esos recursos representados por puntos azules. Si se dan cuenta, los puntos rojos tienen distintos tamaños porque también tenemos distinta cantidad de producto dependiendo de quién va a dar dependiendo del proveedor, por así decirlo. Entonces el transporte optimal nos dice, si yo tengo n cantidad de productos aquí y quiero transportar, y este cliente quiere n productos, ¿qué es más óptimo? Transportar cuántos de aquí hacia acá y cuántos de acá hacia acá. Entonces define dos matrices, la matriz de costo, que nos dice cuánto nos va a costar, por ejemplo, trasladarnos del punto A a B, y la matriz de transporte optimal, que nos va a decir cuánto debo transportar de un lugar a otro. Esto es un problema de optimización, al final es un proceso iterativo que buscamos minimizar esta ecuación. Y finalmente, después de toda esta historia, fue este sujeto, Robner, Gerard y otros investigadores, que propusieron este problema de transporte optimal para procesamiento de imágenes. Entonces, él solamente cambió el nombre de la matriz P por F y el nombre de la matriz T por D, y la llamó Earth Movers Distance, porque se basó en el primer trabajo de Monge, que era transportar tierra, entonces le puso el problema de transportación de tierra. Entonces es más conocido en el área de visión por computadora como la EMD. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una evaluación de los métodos bin-to-bin con el transporte optimal, y es un trabajo que tenemos sometido en el simposio de morfología matemática. Y nosotros lo que hicimos fue, primero, un caso simple, en una dimensión. Imagínense que esta es la distribución de color o de la intensidad de una imagen de escala de grises, y queremos compararla con una serie de distribuciones. Entonces, si tomamos en cuenta los métodos bin-to-bin, que son correlación, la estadística de P-do o P-square, la intersección, el índice de bachataría y la divergencia de Kullback, vemos que cuando las distribuciones están en una media igual, tenemos un valor importante en todas las bin-to-bin. Pero una vez que esta distribución comienza a moverse o se empiezan a alejar de la media cero, vemos que o la similaridad cae a cero o se va a un valor límite, ¿no? Y nosotros lo que queremos es una respuesta lineal, como la da la Earth Movers Distance. Entonces lo que hicimos fue probar esto en un caso simple, que es esto, una distribución sintética. Nosotros la hicimos en una dimensión, pero también hicimos una comparación en 3 dimensiones.
Entonces para esto hicimos un clasificador de imágenes. Es una cosa también muy sencilla. Tomamos una base de datos que está compuesta de 12 imágenes, 12 superhéroes de esas figuritas de Lego. ¿Por qué tomamos esto? Porque su firma en color es muy característica. Sabemos que Flash es rojo, Batman es azul o negro. Entonces están bien definidas en la distribución de color en el espacio 3D. Sacamos los histogramas de cada figurita con los 6 métodos en los 3 espacios de color que les presenté hace un momento. Y este tiene que ver con qué tantos bines o qué tanto vamos a dividir esta distribución. Entonces lo hicimos en 3 tamaños distintos. Hay una demo disponible en este enlace. Entonces lo que obtuvimos que fue que, primer resultado, que el espacio de color RGB es el peor para trabajar en el color, ¿no? Vemos que esto es una entropía cruzada. Quiere decir que mientras más grande sea, el clasificador que nosotros diseñamos es peor. Entonces vemos que todos los métodos bin-to-bin tienen un score mucho mayor que el transporte optimal. Y también vemos que el color RGB tiene un score mucho peor o similar al color HLS. Por el contrario, el resultado que nosotros esperábamos era que el Optimal Transport en el espacio de color LAB, y cuando tenemos unos histogramas de 32 bits, es decir, hay mucho más información en los histogramas, nos arroja una clasificación perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros metemos la imagen de Superman, el clasificador nos va a arrojar un Superman como respuesta y no Wonder Woman, por ejemplo, que son las imágenes que tienen colores parecidos, ¿no? Y bueno, este fue un trabajo intermediario para llegar, ahora sí, a las primitivas, que son las regiones. Entonces, como recordatorio, trabajé primero con los contornos y ahora quiero trabajar con las regiones y con el color. Y para esto hice algunos ejemplos de segmentación, porque tenemos la hipótesis que una segmentación es en cierto sentido la comprensión de la imagen. Si nosotros somos capaces de segmentar objetos en una imagen, estamos de cierta manera entendiendo que hay algo en esa imagen, ¿no? Entonces para esto les voy a presentar un algoritmo de segmentación que tiene que ver con gráficas. Primero tenemos nuestra imagen de entrada y ahora vamos a trabajar con primitivas, que son las regiones. Utilizamos un método que se llama superpíxeles. Los superpíxeles, ¿qué son? Son regiones homogéneas que comparten información parecida entre ellas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener superpíxeles. Este superpíxel, la imagen que comparte con todos los píxeles que está dentro es que todos son amarillos. Eso es la técnica de superpíxeles. Está basada en el color. Entonces, en este caso yo definí 500 regiones, es decir, que voy a tener aproximadamente 500 superpíxeles. Y lo que yo hago con esos superpíxeles es obtener una gráfica de adyacencia. Es decir, que entre cada vecino de las regiones yo genero un enlace, y ese enlace le voy a dar un peso. ¿Y cómo le voy a dar ese peso? Pues con el transporte optimal que les conté. Entonces vamos a hacer un zoom en esta parte y voy a tomar como ejemplo esta región. Si yo tomo esta región y calculo su histograma o su distribución de colores en 3D, va a ser esto. Y si yo calculo su transporte optimal o la Earth Movers Distance entre esta región y una región vecina, por ejemplo esta región blanca que aparece en los píxeles acá, me va a dar un peso. Si yo continúo haciendo esto con las regiones vecinas, al final voy a tener esto, que es una gráfica de adyacencia con pesos basada en el transporte optimal. Voy a quitar las regiones para que sea más claro. Y entonces, los pesos, mientras menos peso sea, va a tender a ser negro el color del borde o del eje que une a las dos regiones. Y mientras más diferentes sean las regiones, va a tener más peso
y va a tender a ser más claro el color. Entonces por aquí vemos que cuando hay un cambio de amarillo a gris, los bordes son, tienden a ser más, el peso de los bordes es más importante. Esta es una imagen muy sencilla, es una imagen, nosotros llamamos esto imagen sintética. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros alimentamos con una imagen compleja o natural? Bueno, la hipótesis es que tenemos zonas planas o zonas constantes en color en la imagen. Entonces podemos obtener su gráfica de adyacencia con el transporte optimal, y los pesos de esta gráfica los podemos graficar, y además podemos ajustar una ley logarítmica normal y proponer un valor límite para cortar los ejes que sobrepasen ese valor límite. Entonces, esta es la gráfica de los pesos. La línea roja acá es la ley logarítmica que intenta ajustarse lo más posible a la distribución de pesos. Y nosotros proponemos un peso en 90% que cae aquí. Y entonces cuando proponemos ese threshold o valor límite, cortamos todos aquellos ejes o bordes que estaban o que tenían valores importantes o valores que caían por acá, ¿no? Si calculamos el promedio de las regiones que tenemos ahora, el resultado de la segmentación es esto. Podemos ver que tenemos las dos vacas porque pues, son colores distintos del pasto, café y negro, pero perdemos el cielo. ¿Y por qué pasa eso? Porque justamente en esta parte el valor límite no fue capaz de identificar que había un punto de fuga. Yo llamo punto de fuga cuando los colores empiezan a parecerse los unos con los otros. Esto es debido a muchas cosas, por ejemplo a algoritmos de compresión de imágenes, o porque la imagen tiene algún degradado, etc. Entonces aquí el cielo es azul, pero el pasto comienza a ser como café. Entonces el peso entre esas dos regiones no es lo suficientemente bajo como para que pase el valor límite que nosotros proponemos. Entonces podemos ver que con imágenes complejas los resultados son feos, pero con imágenes sintéticas el resultado es decente, ¿no? Entonces una técnica o una estrategia que hicimos para solucionar este problema es trabajar con el minimum spanning tree, que es, imagínense que hacemos lo mismo, calculamos la región de adyacencia, imagínense esto como un laberinto, y quieren llegar de este punto a este punto cansándose lo menos posible. Entonces tienen que encontrar el camino más corto, el que les cueste menos. Quiere decir que tienen que irse por los bordes que tengan menor peso, y cuando hacemos esto llegamos a esta imagen, y si graficamos estos pesos y volvemos a aplicar la misma técnica, ahora vemos que el resultado es mucho mejor. Ya tenemos el cielo, las vacas y el pasto, pero el pasto ahora está sobresegmentado. Entonces en una obtenemos menos regiones y con la otra técnica obtenemos más regiones. Entonces nuevamente los resultados que antes eran feos ahora son decentes. Igual con las imágenes sintéticas sigue funcionando bien. Entonces este es el estado en el que actual de mi trabajo de tesis. Estoy trabajando con la información de color y gráficas de adyacencia para segmentar, pero una cosa que hay que tener claro es que no va a haber segmentación perfecta. Depende de la aplicación a la que le quieras dar. Entonces, justamente por eso esta semana estuve aquí del CIO, pero bueno, antes de pasar a eso, concluyo. La primera parte, pues les presenté un modelo perceptual que está basado en características o en características o en cómo nosotros vemos el mundo real, ¿no? La Gestalt y el principio de Helmholtz. De igual manera, si quieren, el código está disponible en mi GitHub. Y la segunda parte estuvo basada en el transporte optimal y la diferencia de colores. De igual manera, el clasificador de imágenes está disponible en GitHub. Y bueno, las conclusiones es que tiene que ver con pues que funciona bien y que es rápido, ¿no? El segundo
El segundo método que utilizamos es rápido comparado con otros. Y bueno, ahora sí, ¿por qué viene el CIO? Pues justamente después de trabajar con la aplicación de aterrizaje autónomo, me puse a trabajar con la información de color y comencé a ver que la segmentación de imágenes no era, pues no es algo que sea automático y depende mucho de la aplicación. Entonces, en el laboratorio en donde yo estoy no hay robots, no hay drones, no hay cómo implementarlo, y tampoco hay algún proyecto en donde propongan una problemática. Entonces, este es mi punto de vista personal. Creo que tener una aplicación y un objetivo hacia dónde ir es mucho más, para mí es mucho más cómodo para aplicar todo esto que ya hice. Entonces, el trabajo presente ahora se está enfocando en trabajar con textura, y justamente en colaboración con Gerardo empezamos a trabajar con la profundidad de las imágenes para detección de obstáculos. Y bueno, este es el fin de la presentación académica, por así decirlo. Y ahora voy a dar un anuncio publicitario no patrocinado por parte de la distinción de domingo. Bueno, hay una oferta de estancia de maestría. El tema es es un análisis de video para estimar la velocidad de los ríos o de un flujo de agua. La peculiaridad de este intercambio es que es pagado, dura 6 meses y es en la escuela a la que estoy adscrito, con mi asesora. No se requiere francés, tiene que ser en inglés, y en caso de éxito puede haber extensión a una tesis doctoral, ¿no? Y bueno, es el fin del anuncio publicitario no pagado, y agradezco su atención, y si tienen preguntas estoy aquí para responderlas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Eric. Pues pasamos a las preguntas, todavía nos quedan algunos minutos. No sé si alguien del público quiere preguntar. Sí, tengo una duda con el trabajo que estás haciendo con color. Normalmente las cámaras te dan valores en RGB. Sí. Entonces, cuando estás trabajando en LAB, ¿cómo haces esa conversión? Pues trabajas con matrices de transformación. ¿Cómo lo haces? Sí, hay una matriz de transformación que pasa de un espacio de color a otro. Ajá, pero entonces tú trabajas con una matriz de transformación estándar o tú mismo la generas. No, hay un organismo que se llama ¿Decía? el CIE, que es el que propuso las ecuaciones para hacer la transformación de un espacio de color a otro, y yo tomé esas ecuaciones para pasar de RGB a LAB. Ok, y la otra es que ¿con qué coordenadas estás trabajando? O sea, ¿estás trabajando con las tres, con LAB o Sí, solamente con...? sí, con LAB. Ok, Sí, gracias. de nada. ¿Alguna otra pregunta? Dos preguntas. En el taller circular tienes detalles sobre una cartulina blanca. Ahí, ¿por qué sale tanto ruido? O sea, no sé evaluarse el derivador. Si la cartulina es uniforme, ¿por qué te sale el gradiente tan alto? ¿Te refieres al video? Sí, sí. O sea, en sí, todos los talleres circulares están montados sobre una cartulina. Sí, sí. Ajá. Cuando derivas, ¿por qué te sale el ruido? Si es una... sí, parece que, digamos, la sombra. Sí, justamente. Pero es muy leve, ¿no? ¿Te refieres a esta imagen? ¿Por qué está tan ruidosa? Ajá. Es que justamente el método de detección de anomalías está basado en adjuntar ruido. Yo, un paso antes de hacer la detección de anomalías, añado ruido a la imagen, porque el método de análisis de anomalías requiere de muchas muestras. Entonces, si yo meto la imagen sin ruido,
me va a salir una imagen así, o sea, el detector de bordes me va a dar esto, y yo lo que quiero es justamente tener una cantidad enorme de contornos para yo analizar esa familia de contornos y detectar aquellos que salen de los parámetros que yo defino, que en este caso son la circularidad y el gradiente. Entonces, es por eso, el exceso de ruido es intencional. ¿Pero es para favorecer la detección? Sí. ¿Sí? Sí, porque imagínate que cuando haces el detector de bordes, no tienes ruido en la imagen, como tú dices, la hoja es homogénea, no tiene ruido. Entonces, yo obtengo esta imagen como salida del detector de bordes. Pero si yo quiero utilizar el principio de Helmholtz, que está basado en el ruido, yo adjunto ruido para tener una familia de contornos y poder obtener un vector de características, porque esta ecuación, si yo la alimento con solo los bordes de la imagen real, no detecta, o sea, si yo al sistema le doy una imagen que no tiene anomalías, no voy a detectar anomalías. Entonces necesito darle una imagen con ruido para detectar anomalías. Es un poco un juego que hicimos ahí. Ok, pero bueno, igual podrías trabajar con pues ya la imagen simplificada, ¿no? No es más fácil eso que complicarte y meterle a ruido. Sí, pero justamente queríamos explorar y jugar un poco con esta de la psicología y el principio de Helmholtz y cómo nosotros percibimos las escenas, ¿no? El mundo real. Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un poco... Normalmente no quieres que haya ruido en las imágenes y nosotros agregamos ruido, pues como que impresionante. Pues sí, saca de onda, ¿no? Y también, bueno, y en las primeras imágenes, bueno, ves las aplicaciones, ¿no? Ponías un dron con un paquete, una pizza, un libro, ¿no? Entonces, no sé en Francia cómo estén las normas de seguridad. Obviamente lo que estás haciendo pues es para hacer más seguros los drones, evitar los obstáculos y todo, ¿no? Pero a la larga, bueno, no sé qué tanto éxito vaya a tener pues que recibas una pizza con un dron, ¿no? Sí. Con los riesgos que implican, ¿no? Sí, es otro punto que muchas veces no tomamos en cuenta, el aspecto legal, ¿no? Hasta ahora continuamos haciendo trabajo sin ver tanto el lado legal, pero por ejemplo, aquí yo podría volar un dron, pero allá no, porque necesito pasar una certificación y pagar, etcétera. Y de más en más, las regulaciones allá son más severas, más cerradas. Entonces, bueno, ahí habría que involucrar a la gente del área legal para favorecer, ¿no? el uso de estas tecnologías. También el caso de los carros autónomos, porque bueno, también hay un proyecto ahí nacional, internacional. O sea, ¿qué futuro le ves a esta tecnología de los autos? O sea, un Uber autónomo, ¿no? Que tú tienes aquí fuera de sí un carro y que llevan a mi casa, ¿no? Pero sin chofer. Pues en México, ¿no? Sobre todo. Yo lo veo muy viable, pero vuelvo a lo mismo, la parte legal tiene que ser complementada por la parte académica de investigación y la parte legal, ¿no? Ahí a más gente para que pues, se lleve a cabo. Yo creo que es una cosa buena, no estoy a favor de eso, si iba por ahí la pregunta. Yo creo que sí va a llegar, sí va a llegar a hacerse. Sí, digamos, sí, en un país desarrollado, en Alemania, Sí, en la forma, hay ciertas rutas, ¿no? Sí, en México también. ¿En México también? Sí, sin duda. Okay. Ya para terminar, tenemos tiempo de una pregunta más. ¿Alguien quiere participar? Yo sí tengo una pregunta. Se ha discutido mucho en la comunidad de sistemas, en general, la comunidad de sistemas, la comunidad de visión, la comunidad de control y la comunidad de computer science acerca de esto de la inteligencia artificial. Cada comunidad tiene sus puntos de vista. Por ejemplo, la comunidad de sistemas creemos que es una moda, pues esto va a pasar. No lo digo yo, lo dijo en la conferencia más importante, uno de los personajes más importantes del sistema, Mark Spock. ¿Tú cómo ves el área de visión, digamos, tradicional ahora en este punto con la incursión de la inteligencia artificial? Pues yo concuerdo contigo de que la inteligencia artificial es una moda, pero una moda que le pegó fuerte a muchas áreas.
Por ejemplo, yo estoy en el Centro de Morfología Matemática y la morfología matemática está muriendo. Este año hubo 30 artículos sometidos a la conferencia que en los años de gloria tuvo 200, 300, ¿no? Entonces es claro que es una moda que llegó y va a pasar mucho para que se pase de moda, pero yo creo que el futuro, igual lo dijo un investigador que trabaja en Facebook, del grupo de visión por computadora, es que hoy en día la inteligencia artificial es supervisada, es decir, que la tienes que entrenar y dar millones y millones de datos. Entonces, la tendencia es ir a hacer inteligencia artificial no supervisada. Ese es para mí el futuro de la visión por computadora. Y es por eso que intentamos trabajar con cosas no supervisadas, sin necesidad de tantos parámetros, sin necesidad de tanto entrenamiento. Entonces, esa es mi visión de la inteligencia artificial. Ok, Eric. Bueno, vamos a darle un reconocimiento a Eric por su presentación de hoy aquí en el